Empezaremos con lo que viene siendo el análisis de orina o también llamado uroanálisis, o en algunos casos van a encontrar, está mal dicho, pero van a encontrarlo como urianálisis, que no es lo correcto, pero algunas bibliografías lo utilizan. Lo más correcto es hablar de uroanálisis porque estamos viniendo de uro, la palabra uro. Entonces, esta primera parte resume, les decía, lo que viene siendo en sí el análisis de orina, porque básicamente tenemos lo que vamos a utilizar, obviamente lo que es la muestra en sí. Aquí no se nota muy bien, pero es lo que tiene en sí, lo que debe tener todos los componentes la orina, que sabemos que es un producto de desecho del organismo. Tenemos cómo se llegan a conservar o cómo tenemos que colocar, pasar del frasquito de orina a los tubos de ensayo para poder hacer ciertas partes del análisis correspondiente. Tenemos lo que viene siendo la parte química, donde se utilizan estas tiras reactivas. Igual mañana que voy a habilitar un ratito la cámara, les voy a mostrar que tengo un frasquito con tiras reactivas de orina ya pasado, por eso lo tengo en mis manos. Pero les voy a mostrar más o menos cómo se ven estas tiritas, más allá de las fotos o videos que pueda mostrarles. Y la parte final, que es todo lo que se observa en el microscopio, que también se llama el análisis del sedimento, y que de esto vamos a hablar el día de mañana porque parte de esto es lo que va a entrar en su tareita que me van a tener una semana para resolverla, que básicamente es el hallazgo de diferentes elementos normales o extraños en una muestra de orina. Entonces me había gustado esta imagen porque lo resume a la perfección en todo lo que consiste este tipo de examen. Entonces, en primer lugar, siempre tenemos que disculpar el fondo que está medio mareadorcito. En primer lugar, tenemos lo que son las consideraciones generales. Siempre tenemos que saber o tener en consideración algunos elementos antes de hacer una colecta de muestra o antes de hacer un análisis de una muestra. Siempre la muestra que sea, pero en esta ocasión enfocándonos en lo que viene siendo la orina, tiene que ser una muestra fresca. Y se recomienda que la muestra de orina sea la primera de la mañana, porque la primera muestra de la mañana siempre va a ser la más concentrada. Por tanto, todos los elementos que puedan presentarse en esa muestra de orina van a estar concentrados y sí o sí los vamos a hallar como presentes cuando realicemos la prueba correspondiente. Entonces, se recomienda, o sea, de que se puede trabajar con una muestra de un perrito, de un caballo que haya orinado a mediodía o que lo haya hecho en la tarde, se puede utilizar esa muestra, se puede utilizar. Sin embargo, no va a ser tan confiable, tan fidedigna, porque puede ser que nos dé resultados falsos negativos a la presencia de algunos elementos. Siempre se recomienda que sea la primera de la mañana en la materia de lo posible. Y en segundo lugar, tenemos que se tiene que analizar lo más pronto. En este caso les había colocado un número 2 aquí entre paréntesis, porque se recomienda que máximo una muestra de orina debe analizarse en el transcurso de 2 horas después de haber sido tomada. Después de estas 2 horas, sí o sí se tiene que optar por utilizar o conservantes físicos, congelar o emplear esta muestra de orina, meterla al refrigerador, o conservantes químicos que pueden ir desde algunas concentraciones de formol, por ejemplo. Sin embargo, no es lo más recomendable porque ya sean conservantes físicos o químicos, pueden llegar a alterar la presencia de algunos elementos en esa muestra de orina. Entonces, siempre se recomienda que como máximo se tome o se analice dentro de las primeras 2 horas después de tomarse esa muestra y después conservarlo. Otra cosita antes de que me olvide, que no lo había mencionado acá, a diferencia de las muestras de sangre para evaluar diferentes componentes como, no sé, colesterol, proteínas y otros elementos, en el caso de una muestra de orina, así como muestras de ese también, no se tiene la recomendación, no se tiene la instrucción de que el animal no tiene que haber comido, o que tiene que estar en ayunas, o que no tiene que haber bebido líquidos en cierto tiempo.
Eso en el caso de las muestras de orina no existe, o sea, no hay problema. Si el animal ha comido abundantemente en la noche y ha bebido líquidos, no va a haber ningún problema con esa muestra de orina. Sí, puede llegar obviamente a haber problemas si es que en la noche se le ha dado de comer tal vez al animal, no sé, un pollo frito, un chicharrón, se le ha dado de beber, no sé, algún componente, leche leche entera, extra grasosa. O sea, obviamente, si uno le da de comer y beber cosas que no debe a su animal, sí pueden haber alteraciones en la muestra de orina. Pero si come algo normal, algo que debe, su dieta regular, si bebe su agua normal, no va a haber ningún problema, no van a haber alteraciones al respecto. Creo que no lo había puesto acá. Sí, no lo había puesto acá. Pero también tenemos que tener en consideración cuando uno tome la muestra de orina, todo lo que es la identificación de esa muestra. Igual que con el caso de las heces, tenemos que identificar y decir pues, el nombre del paciente, qué edad tiene, de qué raza es, si es hembra o si es macho, qué especie es, qué alimentación recibe, porque muchas veces la alimentación nos va a alterar el olor de esa orina. Porque igual que con las heces, un animal carnívoro, su orina tiene un olor más fuerte, más a amoníaco. Animales que se alimentan netamente de verduras o de pasturas o animales frugívoros, por ejemplo, el olor de esa orina va a ser más dulce y no como un elemento patológico, sino como algo normal debido al alimento que consume. Así que en identificación también se tiene que tomar en consideración eso, cuál es el alimento, qué tipo de alimentación recibe ese animal. Y también es muy importante el tema de la medicación, si está recibiendo o no está recibiendo algún tipo de medicación este animal, porque igual que con el tema de las heces, en algunos casos algunos medicamentos pueden alterar el color o en algunos casos también el olor de esa muestra de orina. Entonces, siempre tenemos que identificar de esa manera para saber si algo es normal o realmente este animal está pasando por una enfermedad. Luego tenemos el tema de la muestra como tal. Ignoren por favor el tema de estos plásticos contaminantes, pero siempre tenemos que tomar en consideración que cuando vamos a tomar una muestra de orina o vamos a colocar en un frasquito, tiene que ser un recipiente o un frasquito estéril. Puede ser uno que hayan comprado de la farmacia y que esté con su súper envoltura plástica contaminante, pero también puede ser un frasquito que tengan ya en casa y que ustedes puedan desinfectarlo y hacer todo lo correspondiente para tener un elemento estéril. Entonces pueden usar vapor, pueden usar algún tipo de elementos para que sea un recipiente estéril, que no sea un recipiente que está contaminado y que por tanto contamine nuestra muestra. O sea, pueden comprarlo o pueden hacer la limpieza por varios métodos en su casa con algún recipiente que tenga. Y obviamente en su recipiente siempre identificación del paciente y todos los datos que pueda, porque si llevan esto vacío, uno no sabe ni qué muestra está analizando. Y bueno, llenar lo más que se pueda. Ahorita van a hacer más o menos sus conjeturas de qué cantidad es necesaria para hacer un análisis apropiado. Para hacer un análisis físico nos basta unas cuantas gotitas, no hay problema. Para hacer un análisis en el microscopio tampoco necesitamos una gran cantidad. La clave del tamaño o la cantidad de orina que necesitamos está en el tema del análisis químico de esta muestra de orina. Pero siempre un recipiente estéril. Ahora, esto simplemente, creo que lo había mencionado en una de las primeras clases, tenemos que tener en consideración algunos detalles. Recuerden que como máximo tenemos que analizar esta muestra de orina en el transcurso de 2 horas. Y caso contrario, tenemos que utilizar algún tipo de conservante. Sin embargo, estos son los contras de utilizar algún tipo de conservante o de analizar una muestra de orina después de las 2 horas de haber tomado la muestra correspondiente. Una muestra vieja o una muestra con conservantes corre el riesgo de ser alterada de esta manera. Si es que en esa muestra de orina existía la presencia de glóbulos rojos que puedan indicar algún tipo de hemorragia o algún daño a nivel renal o
en alguna parte del sistema excretor. Por culpa del tiempo que pasó esa muestra o de los conservantes, podemos provocar la lisis o la muerte o la desaparición de los glóbulos rojos. Entonces, ya esa muestra nos daría un falso negativo, o sea que realmente sí habían glóbulos rojos, pero a raíz de todo esto han desaparecido y nos daría el falso del negativo, que nos diría, ah, bueno, no hay glóbulos rojos, no hay ningún problema al respecto. Por otro lado, también tenemos lo que es la degeneración de los leucocitos y de los cilindros. Puede ser que haya lisis en el caso de los leucocitos también, si es que haya presencia, que nos indique, por ejemplo, algún tipo de infección, o puede ser que se vean alterados en su morfología, que también nos dé resultados no confiables. Y los cilindros, que vamos a avanzar las interpretaciones el día de mañana, igual los diferentes tipos de cilindros que puede ser que esa muestra tenga cilindros que indican enfermedad. Puede ser que a raíz de todo esto igual se hayan desintegrado o se hayan modificado o sean irreconocibles y de igual manera nos den un resultado falso negativo. En algunos casos, esto no con el conservante, sino con una muestra que está más de 2 horas, puede provocar que la orina sirva como una especie de caldo de cultivo y bacterias lleguen a presentarse en esa muestra de orina. O que por alguna razón tal vez había ya alguna bacteria por el tema de la toma de muestras de esa orina y que bueno, cuando está reposando, pues ya está haciendo de las suyas y se está reproduciendo, se está replicando y de igual manera nos va a dar un falso resultado, en este caso tal vez exagerando la magnitud de la presencia de una bacteria en esa muestra de orina. Puede provocar que el pH de esa orina se vuelva alcalino. Entonces, si teníamos tal vez un pH neutro en esa orina, que dependiendo de la especie tal vez era normal, puede ser que por el tiempo que pasa o por los químicos o por diferentes elementos, esto suba a un pH de, no sé, de 11, de 12 y que se vuelva súper alcalino y que ya nos dé un resultado para una interpretación equivocada de esa muestra. O en el caso de carnívoros, por ejemplo, en el caso de los carnívoros el pH es bastante ácido y un pH ácido en carnívoros es algo normal en la orina, pero puede ser que a raíz del tiempo que ha pasado esa muestra se vuelva alcalino y entonces ahí sí decimos, ah, no, algo raro está pasando en este tigre, por ejemplo, ¿no? Pero es a raíz del tiempo que ha sucedido. Evaporación o desaparición de las cetonas o cuerpos cetónicos que también se los localiza mediante el análisis químico de una muestra de orina. Puede ser que esté presente una gran cantidad de cetonas en esa muestra, pero a raíz del tiempo o de los diferentes tipos de conservantes, estas cetonas desaparezcan e igual nos dan un falso negativo. Metabolización de la glucosa, de igual manera, puede ser que existan cambios en la glucosa y llegue a darnos falsos positivos o falsos negativos, dependiendo si la glucosa va a desaparecer o va a presentarse a raíz de lo que esté sucediendo en esa muestra a raíz del tiempo. Y finalmente tenemos lo que es la oxidación de los pigmentos biliares, que igual ácidos biliares se los encuentra con la tira reactiva mediante el análisis químico. Y de igual manera puede llegar a darnos falsos negativos debido al tiempo que ha pasado esa muestra sin ser analizada o por el conservante. Entonces simplemente tenemos que recordar esto. Hay muchas cosas que pueden llegar a cambiarnos en nuestra muestra de orina si es que dejamos pasar mucho tiempo o si es que colocamos conservantes, ya sean físicos o químicos. Entonces, pueden darnos falsos positivos, falsos negativos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que es importante analizarla lo más pronto posible.